Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, vamos a hacer un ensayo justamente para ver cómo vamos a trabajar con el tema este de fundición. Esta es una de las formas que vamos a emplear, sobre todo por el tema del blog. Y con única intención de desarrollar un poco más el tema o tratar de explicar alguna de los que ustedes tengan, que también los pueden enviar por WhatsApp, ¿no? Todo es referido a lo que es fundición general. Hablando de la fundición, en este caso de aluminio, vamos a hablar un poco también de bronces, algo de fierro fundido, ¿sí? Y entrar un poquito lo que es siderurgia. Bien, a ver, de inicio, cuando hablamos de fundición, ahorita vamos a enfocarnos en la parte básica. Hemos mencionado de forma rápida que la fundición es importante porque por esta técnica de transformación de metales es posible desarrollar una serie de piezas y procesos que son sumamente importantes en toda la industria. La metalurgia permite el desarrollo de este tipo de piezas. Por eso es importante que estudiemos bien el fenómeno. De lo contrario, las piezas que se fabrican por esta técnica tienen un montón de defectos. Primero, vamos a entender lo siguiente. Para la fundición hay diferentes pasos que se deben que tomar en cuenta. El primer paso, ya lo hemos mencionado, que es el tema del diseño, está enfocado exclusivamente en plasmar en un plano, mediante los diferentes niveles de aprobación, la idea que yo tengo de la pieza. Este plano tiene que ser lo más preciso posible. Antiguamente los planos se hacían a mano y obviamente requerían de un detalle bastante preciso, porque un error que se cometía daba obviamente por consecuencia volver a empezar el plano, ¿no? Ahora, en la actualidad, nosotros tenemos diferentes tipos de programas. Tenemos justamente AutoCAD, también tenemos programas como SolidWorks, etcétera. Hay un montón de programas o paquetes que permiten la elaboración de, en este caso, los diseños a la medida que deseamos, ¿no? Hemos mencionado y lo decimos nuevamente de forma rápida que cuando yo hago el diseño y quiero tener una pieza con una medida estándar, yo tengo que hacer el diseño de esa pieza un poco más grande. ¿Por qué? Porque tengo que tomar en cuenta, en este caso, un sobredimensionamiento para considerar, vamos a decir, el maquinado, la contracción propia del metal y puede ser incluso la contracción del mismo molde, ¿no? Las dos más importantes es la contracción del metal y el maquinado, dependiendo mucho qué tipo de pieza vamos a hacer y qué tipo de calidad queremos obtener, ¿sí? Bien, entonces yo tengo ya el diseño de la pieza. Una vez que tengo diseñado la pieza, voy a diseñar el modelo de la pieza. Entonces tengo que tener dos planos. Primero, el diseño de la pieza en sí y segundo, el diseño del modelo, porque es el modelo que yo voy a moldear para después poder fundir y obtener la pieza como tal, ¿sí? Una vez que tengo ya estos dos planos muy bien definidos, el modelo, el diseño del modelo y el diseño de la pieza, obviamente el modelo viene de la pieza, vengo a la parte de modelería. ¿Qué es modelería? Es el arte de fabricar el modelo. Bien, aquí hay un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque para fabricar el modelo es importante considerar cómo yo voy a desmoldear. Dependiendo mucho, hay moldes permanentes y moldes desechables, ¿no? Hablando de modelería. Si voy a hablar de moldes permanentes, estoy hablando de moldes que están hechos de materiales con un tiempo de vida útil bastante amplio. Estos pueden ser metales, que son los que generalmente se emplean, o pueden ser maderas, ¿sí? Y si voy a hablar de moldes desechables, estoy hablando de moldes que me van a durar muy poco tiempo o una sola moldeada, por así decir. Entonces ahí hablamos de los famosos polímeros, vamos a hablar justamente del poliestireno expandido, que es el plastoformo. Vamos a hablar también de la cera perdida, hablar de moldes de yeso, etcétera, por mencionar algunos, ¿no? Entonces yo tengo o moldes desechables o moldes permanentes. Bien, entonces en función, vamos a considerar como un ejemplo la fabricación de el molde de una pieza por la técnica de moldes desechables, porque yo voy a fundir solamente una vez, ¿no? Entonces yo tengo que pensar al momento de hacer el molde para obtener la pieza, ¿cómo voy a desmoldear? ¿Cómo voy a desmoldear? Es decir, ¿cómo voy a yo hacer el moldeado de esa pieza? Ah, interesante. Para eso yo tengo que entender un poquito
qué método de fundición voy a emplear, porque hay métodos mecánicos y métodos justamente que son manuales. La técnica que vamos a estudiar en específico en este curso es justamente la técnica del moldeo en verde, que es un moldeo en arena base sílice. Entonces, la arena sílice tiene una propiedad muy importante que soporta la refractariedad de los metales. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a hacer la colada, voy a hacer la colada en este caso de un metal en su punto de fusión, la arena va a soportar la temperatura, no va a tener ningún tipo de problemas, no va a crepitar, no va a haber errores que podrían producirse con otro tipo de materiales si es que yo voy a emplearlo como un molde para hacer la colada del metal, ¿sí? Entonces, esta fundición en verde, hay un texto que lo vamos a revisar también respecto a ese tema, requiere de el aglutinar la arena y ponerle otros componentes, como cuáles. Voy a poner como aglutinante, puedo usar bentonita, puedo usar también melaza, y obviamente también para darle la plasticidad necesaria tengo que ponerle un poco de agua. Los porcentajes lo vamos a ver en clases, pero lo digo de forma rápida. Más o menos hablamos de la técnica de moldeo en verde. El agua tiene que estar del 4 al 6%, la bentonita del 6 al 8%, es mejor si es solamente 6% de bentonita, ¿sí? Y la diferencia es arena. Entonces, hago esa mezcla es muy importante, la técnica de mezclado, y después de mezclar todo esto, lo que se tiene que hacer es justamente preparar la arena y hacer el proceso del moldeo. Entonces, si yo voy a mezclar la arena, tengo que pensar cómo voy a extraer el modelo, si es que es un modelo permanente, y como dijimos, si vamos a usar en este caso un plastoformo, ¿cómo voy a yo garantizar de que el modelo no tenga ningún tipo de desperfecto o algún tipo de, en este caso, de deformación? Ese es el detalle. Entonces, el modelista tiene que complicarse con el modelo para facilitar la extracción del modelo de la arena. Me explico. Puede que yo pueda partir en este caso el modelo en 2 o hasta en 3 piezas, con la única intención de que al momento de desmoldear la caja, si es que es un molde en este caso permanente y hecho de madera, ¿no? Sea sencillo el proceso de desmoldear. Ahora, si es en plastoformo, garantizar que la arena que va a rodear a toda la pieza y a todo el sistema, en este caso de fundición, no deforme. Esa es la característica. Entonces, para hacer corto el video, hemos hablado de la etapa de diseño, hemos hablado de las técnicas de moldelería, ¿no? Y hablando justamente de modelería, yo tengo que pensar, en este caso, en complicarme con la elaboración del modelo para facilitar el desmoldeo y obtener la pieza. Si hablamos de un molde permanente, puede ser metal o madera, tengo que ver que ese modelo puedo partirlo en 2 o 3 piezas a fin de facilitar la extracción del modelo. Y si es un modelo desechable, como puede ser en plastoformo, tengo que garantizar que la arena que va a rodear todo este molde no deforme la pieza. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Les voy a pedir que estudien los tipos de arenas que se emplean para el moldeo de piezas. Les voy a dar un ejemplo. Ahí están las arenas autofraguantes, hay arenas naturales, hay moldeado en verde, etc., ¿no? De todas formas, esos temas los vamos a tocar también en clases, pero lo vamos a ver también en video, ¿sí? Esa es la tarea, por favor, concéntrense en el tema. Tienen que investigar las técnicas de moldeo en arena. Les estoy dando 3 ejemplos, hay más de 5. 1, las arenas autofraguantes. Otro, las arenas en verdes. Otro, las arenas naturales, por mencionar algunas, ¿sí? Esta es la forma de comunicarnos, lo vamos a hacer de esta forma. Cualquier pregunta, háganlo saber por el blog está habilitado, o también en los comentarios del video, ¿sí? Estamos en contacto, un abrazo.